Buenas noches, gracias por preferirnos a través de su canal 12 y 45 de Teleradio América y la versión radial de estas ideas encontradas que se transmite a través de HIZ 730 AM. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema que, aunque no se desarrolla en la República Dominicana, sí va a tener impacto contra lo que muchos podrían pensar en el mundo, por la importancia de la sociedad norteamericana, por la importancia de su gobierno, y cómo el hecho de que en un acontecimiento sin precedentes, la administración del presidente Obama se ha visto compelida a cerrar administrativamente su gestión y sobre todas las cosas a crear un precedente que el último referente fue en el año 1995 y después que vengamos del bloque de primer comercial vamos a hacer una explicación, crea un ambiente internacional y sobre todo una situación interna en los Estados Unidos que es digna de análisis y sobre todas las cosas yo quiero, con mis humildes conocimientos, desmenuzar frente a ustedes esos acontecimientos porque en la lógica de esta sociedad o de las sociedades subdesarrolladas como las nuestras, siempre hay el criterio mal concebido, pero profundamente enraizado en nosotros, de que muchas de las miserias del sistema político y del comportamiento de nuestra clase política es propio de nuestra condición de marginales o de países emergentes. Pero muchas de nuestras aberraciones lamentablemente se reproducen o se desarrollan en sociedades que siempre queremos calcar técnicamente. Pero donde hay la actividad política interviene la condición humana, hay pasiones, hay aciertos, y es un hecho que sería propio de cualquier sociedad macondiana, de una republiqueta o de una sociedad bananera como las nuestras. Uno piensa que no es posible en Estados Unidos. Pero de eso vamos a hablar. ¿Por qué ha cerrado la administración norteamericana? ¿Cuáles son las dificultades desde el punto de vista financiero que habrá de enfrentar si se preserva esto hasta el día 15? Y sobre todas las cosas, el tema más interesante. ¿Cuáles son los elementos que conducen a que eso exista? ¿Y por qué, desde nuestro punto de vista, esa cruzada de radicalismo ideológico que ha penetrado en una expresión político-electoral del sistema político norteamericano, que es el Partido Republicano, ha contribuido a la actual situación? Pero lo que hoy conoce el mundo como el cierre de la administración es el resultado de una lucha, repito, con profundas raíces ideológicas que tiene que ver mucho con cómo ha cambiado la sociedad norteamericana y cómo eso se expresa en el Congreso y cómo los partidos usan el escenario tanto de lo presidencial como en el Congreso norteamericano para disputas que son propias de la confrontación ideológica. Pausamos y cuando regresemos todo el programa lo vamos a dedicar a un tema que, aunque no se desarrolla en la República Dominicana, tiene un especial interés para todo el mundo y para nosotros, porque si una situación de sección genera impacto de pérdida de $300 millones diarios en una economía, un país como este, que tiene en Estados Unidos su principal socio comercial, de una forma u otra se afecta. Pausamos y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Miren, lo que se conoce hoy como el tranque administrativo que padece el gobierno norteamericano producto de una confrontación entre la administración del presidente Obama y el liderazgo fundamentalmente en la Cámara de Representantes, dirigido por John Boehner, que es una Cámara de Representantes orientada ideológicamente por el Partido Republicano. Para entender lo que hoy acontece, hay que remontarse a 18 años atrás. ¿Por qué? Porque justamente en el año 1995 fue el expediente más reciente en el que una administración gobernada por los demócratas, pero con presencia en la Cámara de Representantes republicana, entró en una especie de conflicto político que se expresó en la gestión presupuestaria administrativa y el gobierno norteamericano terminó. ¿En qué contexto se dio esa realidad hace 18 años? Bueno, hace 18 años fue la primera vez que en unas elecciones de medio término los republicanos ganaron el Congreso, Senado, Cámara de Representantes. ¿Qué pasaba en Estados Unidos en ese momento? La figura emergente en esa coyuntura se llamaba Newt Gingrich, Gingrich, que es un hombre de una experiencia política sin precedentes, debe ser de su generación el republicano con mayores condiciones intelectuales y de formación. Brillante,
fue presidente de la Cámara de Representantes. Él representa Atlanta, un estado del sur. Y él, para construir esa mayoría que gozó el Partido Republicano en momentos en que Clinton era golpeado por impugnaciones de carácter personal que tenían que ver más con los aspectos de su sexualidad privada que con su gestión de gobierno, porque debo decir que los 8 años del presidente Clinton constituyen el modelo de gestión económica más exitosa en los Estados Unidos de los últimos 50 años, porque es la única vez que la economía ha crecido 8 en los últimos 50 años. Para que ustedes vean que los norteamericanos, cuando fueron y votaron por él a una reelección en medio de impugnaciones éticas, sexuales, poco le importó el expediente privado y el ataque republicano, sino que la gente sentía que su economía iba bien porque su bolsillo mejoró y porque tenía mayor capacidad de compra. Y porque evidentemente la calidad de vida aumentó. ¿Qué pasaba en los Estados Unidos en el año 1995? Bueno, los republicanos endosaron una propuesta de carácter congresional que se llamó el Contrato con América. ¿Y qué significaba eso? Entre otras cosas, era una especie de revolución conservadora, mantengan la idea, revolución conservadora, que desarrollaba teorías tan extrañas que tenían que ver con reafirmar su concepto de crítica al tema del aborto en Estados Unidos de la década de los 70. La sociedad está dividida por una decisión que se llama Wade and Rose, que dividió a los que son pro vida, que son la gente que están en contra del aborto, fundamentalmente republicanos, y pro life, pro vida también. Y sobre esa base hay una corriente, una que está de acuerdo con el aborto y otra que está en contra del aborto. Y los republicanos endosaban el contrato con América estableciendo que no existía la posibilidad de, desde el Congreso, dar fondos públicos para el tema del aborto. Pero aspectos tan importantes como el tema de la célula madre, por ejemplo, pero sobre todas las cosas el tema de los componentes de religiosidad. En un estado que no es laico y sobre todas las cosas se respeta mucho la libertad de culto. Y sobre ese criterio se concentró una gran batalla de carácter ideológica, que tuvo como punto máximo el hecho de que al presidente Clinton en ese proceso se le encausó, repito, por un hecho privado en el que fue sometido por un fiscal especial. No obtuvieron resultados de carácter judicial, pero sí políticamente le dañaron. Y cuando los norteamericanos tuvieron la indecisión entre economía buena y vida privada del presidente Clinton, la gente votó porque una economía mejoró. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa intentona de carácter conservador elaborada por Gingrich, que revitalizó un partido republicano que venía de un proceso de moverse más hacia el centro, porque aunque Reagan fue la expresión más terminada del conservadurismo, Bush padre, que solo dirigió los destinos norteamericanos por un periodo, era un republicano del centro. Y sobre esa base el Partido Republicano perdía mucho arraigo en sus electores históricos, y con un Clinton que era profundamente liberal y una economía que iba bien, ellos entendían que con ese ataque de carácter conservador como resultado del éxito de las elecciones de medio término, ellos podían desmembrar a Clinton de la presidencia y garantizar el éxito electoral de un candidato, que desde ese momento Gingrich se perfilaba como un potencial candidato republicano. Los resultados fueron los siguientes: Clinton se reeligió. ¿Por qué yo mantengo esa idea como punto de partida para entender por qué pasa lo que el mundo conoce actualmente en este conflicto Congreso norteamericano, que se expresa en un cierre de las actividades de lo que en la terminología norteamericana se llama empleos empleos que no son indispensables? Es la terminología técnica para hacer la traducción, que tiene implicaciones, y después lo voy a explicar en el próximo bloque, de 800,000 empleos. En una sociedad donde el sector público federal emplea 2 millones punto y tanto, el hecho de que un recorte afecte a 800,000 empleados, eso tiene mucho impacto. Pero volvamos a la génesis, al origen de este conflicto. Como resultado, esa lógica conservadora no obtuvo resultados. Ahora, ¿qué ha pasado en el Partido Republicano de ese primer esfuerzo en los últimos 20 años hasta la vitalidad, el reencauce de otra ola conservadora que 18 años después se llama Tea Party, que es una corriente interna en el Partido Republicano que, al igual que Gingrich, plantea una revolución conservadora desde otra perspectiva, con muchos elementos parecidos, pero de otra perspectiva? Ahora,
¿Por qué el Partido Republicano ha experimentado una especie de regresión de carácter ideológica y vitalización de los grupos más conservadores? Por lo siguiente. Desde el ascenso de Clinton en 2 periodos consecutivos, el republicano que mantuvo su partido en la dirección del poder fue George W. Bush, que evidentemente era un hombre conservador, con una concepción guerrerista, pero sobre temas esenciales no se comportó como el típico republicano. Hablo de aspectos esenciales. En materia de la guerra fue consistente con todas las ideas de los republicanos, era pro-guerrerista. Hasta el punto que su ministro de Relaciones Exteriores era el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Colin Powell. Un republicano del centro. Pero ojo, en ese tenor, la administración de Bush tuvo como principal elemento de debilidad frente a la comunidad y a la ciudadanía norteamericana, o como talón de Aquiles, el hecho de que la economía no anduvo bien. Y él utilizó para su reelección un componente, la alerta anaranjada, que era un llamado a la ciudadanía de meterle mucho miedo porque él, desde la condición de presidente y miembro del Partido Republicano, era el garante de que en la sociedad norteamericana el tema del combate y persecución al terrorismo fuese usado como una acción en materia de política pública para prevenir la seguridad de los ciudadanos, pero como un cuco de carácter político. Recuerden el último tramo, donde el tema del terrorismo condujo a ser la bandera esencial en el debate norteamericano. Lo recuerdo porque la primera victoria de Bush, y pónganle comillas esa victoria, fue en condiciones un poco cuestionadas, totalmente cuestionadas, porque de forma individual él generó 1 millón de votos menos que Al Gore. Sin embargo, Gore perdió entre comillas las elecciones porque la decisión final para ser presidente estuvo en manos de su hermano Jeff Bush, que en ese momento era gobernador del estado de la Florida. Es decir, él viene de una victoria pírrica y necesitaba el componente del terrorismo para asustar a la sociedad y decir que el Partido Republicano era la garantía de que la figura de Bin Laden, ¿no?, que siendo George W. Bush presidente en septiembre del 2001, se golpean las Torres Gemelas y sin lugar a dudas, ese componente que hirió el corazón de la mayoría de los norteamericanos, digo yo, de la comunidad internacional, sirvió como bandera esencial del punto de vista político para él mantenerse en el poder. Y él llega al poder. ¿Pero por qué yo digo que él no tenía la actitud tradicional de muchos republicanos? Porque muy a pesar de que en materia de guerra era así, en materia de su política económica era como el típico republicano, él fue capaz de hacer una especie de integración de grupos hispanos que militaron el Partido Republicano, pero percibían a Bush, hijo, como un hombre con mucha sensibilidad sobre el tema. ¿Por qué? Porque él venía de la gobernación del estado de Texas, donde el voto hispano es sumamente importante. Y sobre esa base él tuvo un procurador de origen hispano, con ideas conservadoras, pero de origen hispano. Y en la historia de las últimas 3 elecciones, los Bush, cuando se han presentado George, su padre, y George, su hijo, han recibido muchos votos hispanos. Lo que no pasa con otros candidatos republicanos como McCain y el último candidato republicano, que era de origen mormón. Y voy a explicar con posterioridad de eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Que esa base social republicana ha sido derrotada desde el punto de vista electoral. Fue derrotada por Obama. Y en la agenda norteamericana, los temas esenciales provocan que el Partido Republicano no haga el clic, no haga la combinación, la conexión con los temas que están colocados sobre la mesa del debate público norteamericano y ellos están en desventaja. ¿Cuáles son sus desventajas? La siguiente. 1, que el tema migratorio es un tema esencial, que depende cómo el candidato o el partido se comporte, garantiza una unidad de electores, que en el caso de los Estados Unidos hay 50 millones de personas que tienen origen hispano. Y cuando usted, desde el gobierno o del Congreso, diseña políticas públicas que afectan los intereses de los migrantes, la mayoría de ellos vota en contra de la posición de ese partido. Y en los últimos 10 años, los republicanos tienen una actitud muy hostil hacia
los hispanos, que sumado a una histórica tendencia de voto favorable de los afroamericanos al Partido Demócrata, han creado una coincidencia electoral muy extraña, que votos hispanos y afroamericanos en muchas demarcaciones hacen mayoría. Sobre esa base, el Partido Republicano tiene un gran dilema. Ocupar el espacio liberal es casi imposible porque es un espacio ocupado por el Partido Demócrata. Y cuando se han ido y se han colocado en el centro político, han perdido su histórica base social, que crea las condiciones para que, después del fracaso de 18 años de la Revolución Conservadora de Gingrich, en el año 2010, hace solo 2 años, emerja una corriente interna en el Partido Republicano que se llama el Tea Party, que es la expresión más conservadora que ha existido en los últimos 20 años, pero más concentrada en el tema financiero, presupuestario, impositivo y de gestión administrativa. ¿Qué pasa? Que en la actualidad, lo que aparenta ser un conflicto de carácter presupuestario, en el que el Congreso imposibilita que la administración del presidente Obama, desde el día 2 de este mes, no pueda administrativamente gestionar empleos que alcanzan el monto de 800,000 y que solo en la ciudad de Washington son 300,000, y aunque son calificados de empleos no indispensables, son importantes en la administración, han conducido a que su actitud en el Congreso le genere una dificultad administrativa a la administración del presidente Obama. Pero eso tiene un origen. Y el origen de eso, aunque tiene una aparente confrontación presupuestaria, tiene un punto de partida que fue la aprobación hace 2 años de lo que los norteamericanos conocen como el Obamacare, que fue la iniciativa en materia de salud mediante el cual se universalizó la protección en el Seguro Social y en el sistema de salud de 42 millones de norteamericanos que no gozaban de un seguro y que transformó las reglas del juego en la que evidentemente el Partido Republicano no se sentía conforme, porque los sectores amantes de la privatización del sistema de seguros son los principales financiadores del Partido Republicano. ¿Y por qué la presión ahora? Y lo voy a explicar en el próximo bloque. Porque a partir del 1 de enero del año que viene, en menos de 90 días, en Estados Unidos, el 1 de enero del año 2014, todos los norteamericanos tienen la obligatoriedad de tener un servicio de salud, un mecanismo de protección sanitario obligatorio. Pero, de una forma democrática, abierta y plural, Obama hizo algún tipo de ajustes que sin lugar a dudas habrán de transformar esa acción de carácter social, que es un golpe a la cruzada ideológica que lleva el Partido Republicano y que afecta profundamente a los principales financiadores de esa organización. Pausamos y cuando regresemos en el próximo bloque vamos a explicar por qué el tema migratorio, por qué el tema de Obamacare, migratorio y sobre todas las cosas el tema de la guerra y cómo la administración de Obama se pudo salir en algunos temas conflictivos y ha mejorado sustancialmente su imagen después del error estratégico de los republicanos de pretender cerrar el gobierno. Pausamos y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Miren, yo quisiera explicar qué representa el cierre administrativo en términos financieros. En primer lugar, ¿por qué se cierra la administración? O sea, ¿por qué el Congreso pretende cerrar, en términos prácticos, desde el día 2, la gestión de la administración Obama? Por el hecho siguiente, que en una fase de negociación en la Cámara de Representantes, los republicanos le dicen, miren, presidente, como usted no ganó la batalla del Obamacare en el 2010, y a partir del 1 de enero entra en vigencia un nuevo sistema de salud, nosotros queremos aprobarle el presupuesto siempre y cuando usted postergue por 1 año más la entrada en vigencia del sistema de salud nuevo. Es decir, que no entre en el 14 sino en el 15. ¿Por qué eso pasa? Porque técnicamente el año 1980 en los Estados Unidos, el presupuesto, contrario al modelo presupuestario dominicano en el que
si el día del inicio del año fiscal no hay un presupuesto, opera con el presupuesto del año anterior. En el sistema norteamericano, repito, el año 1980 es diferente. Opera con el presupuesto anterior siempre y cuando se excluya el monto de empleados no esenciales. Y en este caso es despedir 800,000 empleados de la administración. ¿Cuáles son los empleados que se van a despedir? Bueno, se va a afectar los museos. En los Estados Unidos hay una cultura del museo. En cualquier sociedad avanzada, por ejemplo, el Smithsonian, que es uno de los museos que todo el mundo tiene que ver en Estados Unidos, se cierra, por ejemplo. ¿Qué otra cosa se cierra en Estados Unidos? Para que la gente tenga una idea clara. Muchos empleados municipales de recogida de basura cierran. Elementos tan importantes para la cultura como la cárcel de Sing Sing en San Francisco se cierra. Es una forma de ir colocando mucha presión administrativa al gobierno. ¿Por qué eso pasa? Porque cada día que el gobierno no tiene la funcionalidad administrativa, pierde 300 millones. ¿Cuál es el inconveniente? Que a partir del día 15 de este mes va a comenzar a ser un conflicto que del orden local impide que 800,000 trabajadores no esenciales no reciban dinero y va a pasar a generar un conflicto en el Tesoro norteamericano y con sus compromisos internacionales. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es un país importantísimo, fundamental, desarrollado, pero tiene una cultura financiera con deudas. Y por vía de consecuencia, a partir del 15 de este mes, tiene la obligatoriedad de dar cumplimiento a todos esos pagos. Y como no posee los recursos necesarios, le pueden decretar un default. Es decir, un incumplimiento en la comunidad internacional, a los tenedores de bono, a muchos compromisos. Y ya eso sí perturba la economía norteamericana. ¿Y por qué los republicanos hacen eso? Por dos factores. Por uno que es político y por otro que es económico. Voy a explicar el económico primero. Miren, la administración del presidente Obama, no solo por esos logros sociales tan importantes como el Obamacare, ahorita voy a hablar del tema de la inmigración también, sino que el presidente Obama ha sido el último presidente en los Estados Unidos que en los pasados 40 o 50 años se reelige en medio de una crisis económica. ¿Por qué? Porque en el año 2010 en los Estados Unidos se generó una crisis profunda que fue la crisis de desregulación, porque Alan Greenspan, un teórico de la economía que fue una especie de gobernador del Banco Central de 4 administraciones diferentes, le colapsó su modelo de desregulación. Y por vía de consecuencia, del año 1929, cuando fue la crisis del crack en Estados Unidos, la crisis del 2010 ha sido la más grande, la más intensa, porque se han perdido empleos. Ustedes vieron cómo mucha gente iba a Wall Street y protestaba, la cantidad de desempleados creció y una especie de que movimientos que eran importantes en España y en parte de Europa, como los indignados, se expresaron en las grandes capitales financieras. A pesar de eso, la administración de Obama en 2 años ha garantizado un crecimiento de la economía en 2.5. Y los republicanos están muy conscientes de que cuando son capaces con una gestión de presión en el Congreso, vía Cámara de Representantes, golpean al gobierno y lo conducen a perder 800,000 empleos, saben que los norteamericanos funcionan cuando su estómago está mal y su bolsillo va mal, votan en contra. ¿Y cuál es el problema? Que en solo 12 meses hay elecciones de medio término en los Estados Unidos. Y si bien es cierto, los demócratas controlan el Senado de la República, los republicanos tienen el control de la Cámara de Representantes. Cámara de Representantes es la versión de Cámara de Diputados para nosotros. ¿Quién gobierna la Cámara de Representantes? John Boehner, que es un presidente de Cámara de Representantes del centro, pero que tiene un dilema hacia lo interno de su partido, que al igual que en el año 1995, cuando fue exitosa la revolución conservadora de Gingrich, él quiere preservar su mayoría en la Cámara de Representantes, por vía de consecuencia preservar la condición de presidente, y necesariamente tiene que beber en la experiencia del 2010, cuando el Tea Party asumió el control del discurso de su organización, radicalizó su base social, los ciudadanos fueron a votar en contra de Obama porque una de
las banderas que levantaron en el 2010 era que Obama quería hacer un sistema de salud socialista. Una locura, una locura. El único problema del, si es problema, que es una solución, es que el sistema de Obama lo que hace es, el Obamacare, que comienza a implementarse a partir del 1 de enero, es que cubre 42 millones de personas sin seguro, pero sobre todas las cosas, le da la opción de que cada quien pueda determinar el seguro que quiere, siempre y cuando tenga como techo $28,000 al año como ingreso. No, que la gente opte, me gusta A, B, C o D, que es una ruptura, repito, con esos bloques de intereses comerciales y económicos tan expresados en el Partido Republicano. ¿Y qué quieren los republicanos? Como golpean la situación administrativa del gobierno, genera un efecto inmediato en el crecimiento de la economía, pueden conducir a una reducción en la generación de empleo, va a motivar que la gente salga a votar en 11 o 12 meses incómodo por la administración de Obama y ellos preservar su mayoría en la Cámara de Representantes y transformar sus matemáticas en el Senado y augurarle la posibilidad de que hacia el 16 ganen las elecciones presidenciales. Eso está por verse y falta mucho. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que así como yo expliqué del año 1995, las razones por las que Gingrich fue exitoso, es que en el Partido Republicano, aunque no han obtenido éxito presidencial, hay una tendencia de desechar todo republicano del centro y preferir al republicano radical, porque lo que han sido exitosos son los republicanos radicales y el Tea Party ha movido a la ultraderecha esa organización. Mire, le doy ejemplos. McCain, por ejemplo, que fue el primer candidato, un senador histórico, héroe de guerra, que fue el candidato que por primera vez compitió con Obama. ¿A quién le buscaron? Cuando McCain, que repito es un héroe de guerra, senador por Texas, movió el partido hacia el centro porque no tenía crítica contra los homosexuales, porque no tenía una actitud crítica contra el aborto. Cuando ellos vieron que ese partido tenía una base de candidato republicano, no radical, le buscaron una combinación abajo. ¿A quién buscaron de candidata a la vicepresidencia? Sarah Palin. Una mujer que, al igual que en los países nuestros, no necesariamente muchas de las personas que se exhiben en la escena política, pública, tienen formación, preparación y academia. Para que ustedes vean que en Estados Unidos también pasa eso. Lamentablemente en nuestras sociedades hay una profundización de ese fenómeno, de gente que no tiene ningún tipo de formación, pero a lo mejor porque tiene dinero o una coyuntura los conduce a ser políticos. Pero bueno, Sarah Palin era una expresión del Tea Party en ese momento que comenzaba a emerger con mucha fuerza. Y ella había sido gobernadora del estado de Alaska. Y fue una persona que cuando fue al debate, oigan para que ustedes vean lo que pasa en sociedades como la norteamericana, que cuando fue al debate con el actual vicepresidente norteamericano, que es un experto en política exterior, porque fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores por muchos años, le preguntaron que si ella conocía de política exterior importante. Dijo, sí, es que yo he sido gobernadora de Alaska, y como está cerca de Rusia, mi proximidad a Rusia hace que yo conozca de política exterior. Evidentemente, John Biden, que es el actual vicepresidente de la República, hizo gárgaras con ella, la relajó, la ridiculizó. Eso pasó hace 8 años. ¿Quién fue el último candidato presidencial republicano? Hagan memoria. Un candidato de origen y de militancia mormona, exitoso desde el punto de vista financiero, que fue capaz de decir, en medio de una campaña electoral, que el sistema de welfare es una especie de perpetuación de la pobreza. Fíjate que cada vez que los republicanos toman el control en candidaturas con gente muy radical, la base social de electores hispanas y afroamericanos va y le vota en contra. Y el Partido Republicano tiene un grave problema. Es que sus posturas públicas son tan radicales que coloca a la administración, hoy Obama, pero mañana puede ser cualquiera, en una dificultad como la actual en términos de presupuesto. Pero a la hora de buscar un candidato, si ellos siguen con su actitud radical, tendrán candidato, pero no van a alcanzar el éxito desde el punto de vista electoral. Ahora, ¿es solo el tema del Obamacare y la socialización del sistema de salud norteamericano? No. Hay otros componentes que se han ido aderezando ese proceso de insatisfacción de la ciudadanía, pero de una radicalización
de los republicanos del Tea Party, que han tomado ideológicamente el control. Por eso en Estados Unidos hay una especie de cruzada ideológica de que todo el que no coincide con las políticas demócratas o cualquier otra política alternativa es impugnado. Es una especie de macartismo del siglo XXI. Ese senador McCarthy, que era un exceso de intolerancia política, entendía que todo el que no coincidía con sus ideas era comunista. Era propio de la Guerra Fría de la época. Imagínense que McCarthy entendía que Reagan era comunista, porque había sido presidente de la Asociación de Actores en Hollywood y no tenía una actitud crítica contra actores liberales. McCarthy acusó a Reagan de ser medio comunista, y Reagan es la expresión más terminada del conservadurismo, el líder ideológico del Partido Republicano y un referente importante en todas las discusiones sobre el pensamiento neoliberal, reforma del Estado y todo ese tipo de cosas. Miren los excesos. Ahora, ¿qué hace el Tea Party ahora? Bueno, en Estados Unidos hay 3 temas que son motivo de debate y ellos han perdido 2 grandes batallas. La primera que perdieron hace 2 años, en el 2010, fue la del Obamacare. La está repollando ahora. ¿Cuál es la segunda que han perdido? La del tema migratorio. ¿Por qué? Los republicanos se colocan en un punto extremo y de un conservadurismo a ultranza. Hay excepciones, evidentemente. Por ejemplo, McCain no tiene una actitud ni un discurso contra los migrantes. Jeff Bush, que habrá de ser un potencial competidor para la candidatura presidencial republicana, no se presenta como una persona extremista respecto al tema republicano porque le toca su casa. Está casado con una mexicana y sus hijos tienen origen hispano. Salvo ese y otros 2 o 3 candidatos como Doug Christie y eso, la actitud esencial es golpear el tema de la migración. ¿Y qué pasó? Que los demócratas inteligentemente asumieron el tema migratorio, pactaron con algunos senadores republicanos del centro, como McCain y otros, y le dieron ese aderezo indispensable al potencial elector. ¿Por qué? Porque, repito, 50 millones de ciudadanos norteamericanos tienen origen hispano. Y cuando ven que un partido se asocia a la defensa de sus intereses, voten en esa dirección. Y como los republicanos han perdido la batalla sobre el tema migratorio, sobre el tema del Obamacare, y en el caso de la guerra de Siria, miren lo que pasó. Que en una actitud equivocada de la administración de Obama, siendo un presidente que hizo carrera cuestionando a Bush sobre su cultura armamentista y sobre esos halcones con Condoleezza Rice a la cabeza de la Cancillería norteamericana, criticando su política de invasión en Irak, fundamentalmente en Medio Oriente. Bueno, Obama cometió el error de, en principio, ir a una confrontación bélica en el caso sirio. ¿Y qué pasó? Que encontró automáticamente el endoso de una parte importante de senadores republicanos del centro y de los más conservadores que decían que no, que había que apoyar una guerra siria. Sobre todo con el argumento de armas químicas, que es un tema que está pendiente. Ahora, afortunadamente Obama, que iba rumbo al precipicio político, dio marcha atrás y transfirió un conflicto que la gente lo percibía como Obama versus Siria y Bashar al-Assad, y un pulseo con Putin, con Irán y con China. La comunidad internacional y Naciones Unidas asumió el tema, y lo que hace Obama es que transfiere la pelota a la comunidad internacional. Se sale de la rueda de un camión y actualmente los republicanos cometen el error de pretender cerrarle la administración y le dan una razón más para él reconquistar su simpatía, su empatía, su respaldo con el voto liberal y con el voto ciudadano, que entiende que en pleno siglo XXI en los Estados Unidos es imposible gobernarlo en medio de tantos radicalismos, fanatismos y excesos. A tal punto que para justificar una dilación en el proceso, miren lo que pasó. Ted Cruz, un senador republicano de apellido hispano, evidentemente, pero que es una expresión muy clara del partido republicano, pero del Tea Party internamente, duró 48 horas hablando de forma consecutiva en el Senado de la República. ¿Qué objetivo? Con retardar hasta el día 2 para que entraran en un punto de negociación a ver si era posible ellos negociar posposición de la entrada en vigencia del Obamacare a cambio de aprobarle la vigencia del presupuesto en los Estados Unidos. Reitero, la gente cree que esos comportamientos díscolos, excesivos, imprudentes, indecentes,
son propios de estas latitudes. Pero también Estados Unidos, que es el modelo de democracia por excelencia, con sus imperfecciones, también eso pasa. Producto de una cruzada ideológica y de un proceso de regresión que vive el debate interno en los Estados Unidos. Pausamos y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. La gente siempre le pregunta a uno, ¿quiénes ganan y quiénes pierden en este proceso? Bueno, los que pierden son los ciudadanos norteamericanos. La gente nos pregunta, ¿qué impacto puede tener en la República Dominicana? Claro que tiene impacto, porque si en nuestro principal socio comercial hay una fase de decrecimiento de la economía, se desploma el empleo y que el ritmo de crecimiento que se ha experimentado en los últimos 6 meses de 2.5 de la administración Obama no se mantiene, eso tiene impacto en la República Dominicana. Porque el factor remesas en el país, hay un estudio sumamente interesante, 80% de las remesas que se orientan a la República Dominicana son dedicadas a actividades para financiar el consumo de las familias. Es decir, esas remesas no llegan para invertir en actividades, no, para la manutención de muchas familias. Aquí hay comunidades que viven de las remesas. Si ustedes creen que mi argumento no es cierto, vayan a muchas demarcaciones en Baní, en el Cibao Central, donde mucha gente depende de las remesas. Y eso es tan importante en el sur, por ejemplo, que con este colapso de la economía española, europea fundamentalmente, pero española, hay demarcaciones en el sur largo para nosotros lo llamamos la política del sur largo, pero hay comunidades donde, bueno, como la situación va mal en España, eso se refleja aquí. Vayan al sur y pregunten lo que está pasando. Ahora, ¿quiénes pierden? Repito, la ciudadanía. ¿Cómo se va a proyectar eso en la realidad norteamericana? Desde mi punto de vista. Aunque es muy mal en términos de su actuación, va a ser beneficiosa para el comportamiento del Partido Republicano en el orden electoral. Lo digo un año antes. Porque Obama lo que ha hecho inteligentemente es lanzarle la culpa a los republicanos, que son altamente responsables, para él blindarse el punto de vista político. Sin embargo, esa actuación va a activar la raíz ideológica del Partido Republicano, que fue exitosa en el 2010. Y si ellos logran boicotear la mejoría económica en Estados Unidos, eso va a conducir a desempleo, insatisfacción de la ciudadanía y van a comenzar a agitar el fenómeno de que la administración Obama no protege a la gente y los candidatos del Tea Party van a ser exitosos. ¿Dónde está el problema? Que cualquier posibilidad presidencial con éxito del Partido Republicano hacia el futuro tiene necesariamente que pactar con esa parte del Partido Republicano, que es la parte más conservadora. Y si eso pasa, tendrán un candidato que por reproducir las aspiraciones ideológicas del Tea Party volverá a perder la base social de afroamericanos, de hispanos y de liberales. Y ese triángulo es fundamental en Estados Unidos. El que consiga ese triángulo de liberales, afroamericanos e hispanos gana las elecciones. Y por esa actitud radical, lo que va a hacer el Partido Republicano es dejar en la cancha del mercado electoral de esas minorías étnicas que son mayorías electorales en muchas demarcaciones, con éxito. Le doy el ejemplo del estado de Nueva York. Quien va a gobernar la ciudad de Nueva York, el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York va a ser de Blasio. Porque Bloomberg, ahora en noviembre 2, no puede ser reelecto, tiene una limitación constitucional, no puede ser reelecto. Y como termina su periodo, Bloomberg, que era liberal de origen, demócrata, pero se inscribió en el Partido Republicano, hizo una especie de mangú ideológico y gobernó con mucho éxito la ciudad de Nueva York. Bueno, la persona que va a ganar las elecciones, repito, es el alcalde de Blasio, el potencial alcalde de Blasio, que es una persona que ha ejercido una especie de director ejecutivo de lo que es para nosotros la Defensoría Pública. O sea, él es una especie de ombudsman allá, defensor del pueblo. Eso. Y es una persona, oigan, para que ustedes vean cómo el voto liberal es tan fuerte en esa ciudad. Una ciudad que desde la época de Ed Koch, hace 25 o 30 años, David Dinkins,
y que Giuliani para ser alcalde tuvo que moverse duro contra el crimen, que ese fue su éxito, pero compartía agendas con grupos alternativos, homosexuales, gay, transexual, no era el típico republicano. Por eso, siendo exitoso en Nueva York, nunca pudo armar una candidatura nacional, porque una cosa era su comunidad, Nueva York, que es una ciudad muy especial, y otra era ser un candidato nacional de un partido con profundas raíces conservadoras. ¿Por qué digo eso? Porque la persona que habrá de ganar las elecciones como el próximo alcalde de Nueva York por el Partido Demócrata es un hombre que tiene la siguiente característica. Di Blasio, de origen, oigan el apellido, de Brooklyn, su esposa es afroamericana, o sea, un blanco, con una esposa afroamericana, que ha admitido de manera pública su antigua experiencia lésbica. Oye, a los ojos de cualquier persona, como yo, eso es chocante. Pero eso es para que ustedes vean cómo la diversidad étnica y la diferencia en términos de orientación sexual, religiosa, ideológica, tiene un peso específico en una sociedad como la norteamericana. ¿Que en algún momento eso se va a expresar en la República Dominicana y en otro país? Sí. Pero por eso la sociedad norteamericana se comporta como se comporta y muchas veces nosotros en estos países no entendemos lo que pasa. ¿Por qué digo esto? Porque nadie tenga duda que si el Tea Party, como lo va a lograr, toma el control ideológico del Partido Republicano, el candidato republicano en el futuro, hablo del candidato presidencial, va a confrontar grandes dificultades. Porque si levanta la bandera ideológica de esa corriente ultraconservadora, no habrá de ganar las elecciones. ¿Y qué pasa hacia lo interno del Partido Demócrata? No, yo no soy Mandrake el Mago, estoy haciendo proyecciones. Como hace muchos años escribía sobre Obama y tuve un acierto, me he equivocado, como todo ser humano, pero lo que proyecto es que en la medida que el Partido Republicano se radicaliza, es exitoso el próximo año, todo conduce a que la candidata demócrata va a ser Hillary Clinton. Y el candidato republicano, cual que sea, tiene que pactar con el Tea Party. Y si presenta una agenda conservadora, los demócratas vuelven y ganan la Casa Blanca. ¿Alguien me está llamando? Ok, pásame la llamada. Sí, pásame. Hello. Sí. Díganos. Hello, buenas noches, Guido. Hola. Mi nombre es Manuel Valenzuela. Hola, Manuel. Ojalá que muchos dominicanos hayan oído ese análisis que tú has hecho con relación a lo que está pasando en los Estados Unidos. Yo soy un ciudadano americano, dominicano con 35 años viviendo allá, y tú has hecho un análisis excelentísimo. Y ojalá muchos dominicanos lo hayan oído, porque yo hago a veces muchos programas en la televisión, en la radio, dando opiniones de esto, de aquello, que no tienen la menor idea de lo que está pasando allí, pero tú sí hiciste lo que está pasando allí. Soy un dominicano, PRDista, de 51 años en el PRD y para adelante. Ok, muchas gracias. Mire, gracias por su llamado, Manuel. Pero la gente dice, ¿en qué eso le impacta a la República Dominicana? ¿En qué le impacta? Cuando los republicanos toman el gobierno, tanto municipal, legislativo como federal, sus políticas públicas de recorte, contrarias a posturas de carácter social, oye, no llegan al corazón. Procuren los índices de remesas en las administraciones republicanas y demócratas para que ustedes vean. Porque si hay un gobierno federal que recorta, que privatiza, que ajusta, que gobierna para los ricos, los migrantes, salvo reconocidas excepciones, están colocados en la pirámide social en los sectores más bajos. Y muchos de ellos han dado el gran salto, porque se insertan en la economía norteamericana. Y dominicanos en todos los lugares, en Wall Street. Bueno, señores, el ministro de Trabajo norteamericano es un dominicano, pero es la excepción. La regla es que la mayoría de nuestros migrantes son personas con ingresos muy bajos. Y cuando los recortes sociales les dan abajo, no pueden ni sobrevivir allá, ni mandar la remesa aquí. Y eso sí impacta. Buenas noches, ¿de dónde nos llaman? Sí, buenas noches, doctor. Sí. Habla el licenciado David Ledesma, directamente de Pedernales. Hola, David, ¿cómo estás? Sí, le llamo para darle mérito por ese gran programa. Muchas gracias.
y de veras que está haciendo un análisis que cualquiera lo pone a pensar bien. Gracias. ¿Cómo está Pedernales? Pedernales está bueno, últimamente estaba viendo unas cuantas huelgas, producto de que una nueva compañía que se ha instalado tiene problemas serios con aduana y han querido cancelar las operaciones. Ok. Una compañía esta que ha traído ciertos empleos a Pedernales y ha animado la economía un poco, pero ahora están en problemas serios. Ok. Gracias por su llamada. Muchísimas gracias por su llamada. Entonces, mucha gente dice, Guido, sí, señor, gracias. Ok. Yo tenía la intención de seguir hablando, pero bueno, no hay problema. Buenas noches, ¿de dónde nos llaman? Buenas. Buenas. Sí, ¿quién nos habla? Doctor, es su amigo, ¿Cuál de ellos? el ministro, el capellán Esteban de Jaina. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, hacía tiempo que no le oía aquí. En Qué estos bien. días le vi, quise llamarle y no hubo tiempo. Como no, me puede llamar cuando entienda. Díganos. No, que su programa, estoy viendo aquí su programa y es un programa alentador, ¿sabe? Muchísimas gracias. Un programa en la cual si la gente se ocupara en sacar un momento y oírle, aprendería mucho de política y también buscaran la forma de tener la disciplina que necesitan todo político para poder conducir al poder. Muchísimas gracias. Que es lo que hace más falta, ¿sabe? Gracias por su llamada. Usted, Gracias por su llamada y su comentario, de verdad. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿de dónde nos llaman? Buenas. sí, buenas noches. Sí, díganos. Bien. Díganos. Aló, buenas noches. Sí, díganos. Sí, quiero emitir mi opinión ahí a Guido, por favor. Estás en el aire, estás en el aire. Estoy en el aire. Sí. Aló, ¿pero está hablando una gente ahí? No, doña, estás en Guido, habla Virginia Jaque de Villa Aura, Santo Domingo Este. Sí. Para felicitarte, Guido, por ese programa de 5 estrellas de esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por su llamada. Lo que pasa, doña Virginia, es que cuando usted llama, tiene un retorno en su casa porque tiene el volumen muy alto. Entonces eso nos crea un inconveniente tanto a usted como a mí, porque a veces cree que alguien está hablando, pero no es así. Eso aquí nos afecta bastante. Nos pueden llamar con mucho gusto, pero bajen el volumen. Buenas noches, ¿dónde nos llaman? Buenas noches. Yo estoy llamando al programa de Guido. Sí. Esto Yo soy no es mío, se llama de Ideas Residencia Encontradas. Tropical del Este, Santo Domingo Este. Sí, díganos. ¿Cómo que te digo? Quiero hablar en el programa de Guido. Sí, estás en el aire, estás en el aire. No, está hablando Guido, yo lo estoy viendo el programa. Por el amor de Dios, es que cuando me llaman y mantienen el volumen alto, le da un retorno a ustedes y a lo mejor piensan que no están hablando conmigo, pero están hablando conmigo. Bajen el volumen y pueden hablar sin problema. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Guido, sí. pero yo escucho a alguien hablando ahí. Guido. Sí, díganos. Yo le escucho perfectamente, díganos. Guido, te estoy llamando para felicitarte por tu programa. Sí. Y te habla el licenciado Carlos César Palma. Ok. Entiendo que tú hablas de la política internacional por tu conocimiento que tienes, pero yo quiero que te refieras al partido. Habemos un sinnúmero de dirigentes del partido que estamos inactivos, que estamos desesperados por saber del partido. Te quiero decir una cosa. Y creo que tú tienes buenas noticias. Mira. Y a veces le lleva ánimo a uno. Ok, a partir del martes que viene, yo voy a dedicar martes, miércoles y jueves a hablar sobre la sesión del PRD. Pero he hecho un compromiso producto de una gestión que yo estoy haciendo junto a otros compañeros de resolver un problema esta semana para no adelantar los acontecimientos, porque todos hemos asumido el silencio como táctica para ir avanzando en la consecución del objetivo institucional. ¿Por qué? Porque a veces él lleva y trae el comentario o algunos amiguitos en la prensa. La mayoría de la gente de la prensa hace un trabajo objetivo. Pero hay otros que a lo mejor, sin mala fe, emiten consideraciones que pueden obstruir la posibilidad de una buena conversación. O dirigentes nuestros que no de mala fe, sino un exceso, emiten consideraciones que pueden afectar un proceso de racionalidad, entendimiento, aproximación al partido. Pero a partir del próximo martes, lo anuncio hoy, yo voy a dedicarme martes, miércoles y jueves a hablar sobre el tema del PRD. Gracias por su sintonía, aunque me llaman porque hablo de estos temas, siempre me coloco en el tema del partido, cosa que le agradezco bastante. Pero repito, gracias por sintonizarnos y mañana seguimos en estas Ideas Encontradas.